En primer lugar voy a hacer la presentación de los que están en la mesa conmigo, empezando de izquierda a derecha. Manuel Campiza, antiguo profesor del centro, profesor de dibujo. Ciuco Gutiérrez, que es el alumno ilustre de este año. Y a mi izquierda, Esther Ibáñez, que es profesora de dibujo y es la que ha preparado un poco las jornadas que luego va a comentar. Somos los representantes de la comisión del 75 aniversario del Instituto. Es una comisión que se creó en el año 2006 con la intención de realizar una serie de actividades que evocaran un poco la construcción de este centro. Una comisión que está formada por profesores actuales del Instituto y antiguos alumnos. Y en este sentido yo formo parte de ella por ser antiguo alumno. Quizá, como ustedes saben, todos los años esta comisión elige un antiguo alumno que haya tenido posteriormente en su vida profesional una proyección social, cultural, científica. Y en esta ocasión el alumno elegido ha sido Ciuco Gutiérrez, el fotógrafo torrelaveguense, que estuvo en este centro estudiando durante 4 años. Las razones que entendió la comisión que justificaban este nombramiento pues es fundamentalmente el reconocimiento a una trayectoria en el ámbito de la fotografía, una trayectoria impecable con un gran reconocimiento a nivel nacional. Ciuco se trasladó a Madrid a mitad de la década de los 70 y ya a finales de esa misma década él se trasladó a estudiar periodismo y a finales de esa década ya había conseguido un lenguaje propio en el mundo de la fotografía. Se integra en ese movimiento que se ha denominado como movida madrileña, un movimiento artístico, cultural, social, etcétera. Y digo que Ciuco formó parte del mismo, junto a otros fotógrafos como el caso de García Arís, como Chema Madoz o Ucalele, fueron de los fotógrafos que propulsaron o impulsaron en que en las galerías de arte tuviera un espacio la fotografía. Y de hecho, a partir de ese momento, las galerías de arte en su currículo de exposiciones ya incluían la fotografía. Él formó parte de esa movida madrileña, siendo incluso editor gráfico de una revista paradigmática como era la revista Sur Express, era el editor gráfico. Aparte de esto, pues él ha realizado numerosas exposiciones en España, también, por supuesto, en Cantabria. Aquí ha expuesto en el Palacete del Embarcadero, dependiente de la autoridad portuaria, en la Galería Siboney, en la Galería Juan Silió, en la Galería María Blanchard y en nuestra ciudad de Torrelavega, en el CN Foto. Quizá significar de la trayectoria de Ciuco Gutiérrez que fue uno de los artistas rompedores en aquellos principios de los 80 por su tipo de fotografía. Era una época en que se hacía fotografía fundamentalmente en blanco y negro, que el cuerpo o la figura humana era lo que más llamaba la atención a los fotógrafos, y de repente él surge con una fotografía en color, con unos colores muy intensos, muy vivos, y trabajando también con objetos de tiendas de cadena 100, por ejemplo, creando pequeñas escenografías y fotografiándolas. Y en su fotografía significar que el sentido del humor y la ironía están muy presentes. Y yo creo que para el Instituto Marqués de Santillana, pues evocar la figura de un antiguo alumno con estas características, yo creo que era muy importante. Por mi parte, yo creo que nada más, y voy a dar la palabra a Manuel Campiza, que es el autor de, como digo, el cartel de estas jornadas sobre la obra de Ciuco. Yo estoy aquí como miembro de la comisión del 75 aniversario y como casi todos los años, en los últimos 10, 12 años, me ha tocado llevar a cabo la realización del cartel que anuncia el nombramiento del alumno ilustre. En este caso, pues al tratarse de un fotógrafo me lo han puesto muy fácil. Bueno, la fotografía es evidente que representa algo fotográfico. He elegido una cámara antigua con unos negativos de fondo que representan un poco ese punto de la fotografía de antes, ¿no? Quizás cuando lo nombrabas al cine hace un momento, la fotografía en blanco y negro y la transición posterior al color. Los objetos también que han sido, en este caso son objetos muy reconocibles, no son objetos de todo 100, como decías, pero los objetos que han sido también el leitmotiv de la fotografía de Ciuco, ¿no? Entonces quería representar esto con este cartel y realmente pues yo como autor del cartel
nada más que decir. Os cuento, yo soy Esther Ibáñez, la jefe de departamento de Artes Plásticas. Y bueno, tengo que decir que en el departamento estamos muy contentos de que este año se haya nombrado alumno ilustre a un artista, en este caso, pues el fotógrafo Ciuco Gutiérrez, porque entre otras cosas pues nos ha permitido realizar unas actividades que a los alumnos les han resultado muy motivadoras e enriquecedoras. Y a los profesores también, porque nos hemos divertido haciéndolas. Estas actividades las han llevado a cabo todos los alumnos que estudian Educación Plástica Visual y Audiovisual en ESO, es decir, todos los alumnos de primero, de tercero y los alumnos que en cuarto tienen esta optativa. Bueno, como os iba diciendo, las actividades las han realizado todos los alumnos de ESO que dan plástica y bueno, nos han ocupado unas cuantas sesiones. En un primer momento lo hemos enfocado desde un punto de vista teórico, pues que conocieran quién era Ciuco Gutiérrez como artista y luego su obra. Hemos dedicado mucho tiempo a ver sus fotografías, a hablar sobre ellas, a intentar entender cada uno a su nivel, claro, pues el lenguaje tan particular de Ciuco, ¿no? Pues cómo utiliza el color, esos paisajes escenificados, el uso del kitsch, la paradoja, todo este tipo de cosas. Y bueno, cada uno en su nivel, los de primero su nivel de primero, los de tercero su nivel, pues han ido asumiendo un poco ese lenguaje. Y la segunda parte de las actividades era ya, pues habiendo primero conocido al artista y su obra, intentad imitar el trabajo de Ciuco Gutiérrez, y todos los alumnos han hecho al menos un par de fotografías. Una, nos hemos centrado, porque tiene una obra muy amplia, nos hemos centrado sobre todo en la serie de bodegones, que creo que son del 2015 o más o menos por ahí, y luego otra fotografía un poco más libre, más tipo pues esos paisajes escenificados, esas pequeñas escenografías que monta Ciuco, ¿no? Bueno, pues ellos las han montado en su casa con sus cositas, y creo que han quedado unos trabajos pues muy curiosos. Los alumnos han aprendido y además se lo han pasado bien, y están deseando conocer además a Ciuco. Me preguntan muchísimo. Y bueno, eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, el resultado de este trabajo es la exposición que podéis ver abajo. Algunas fotografías están en papel, otras, porque son muchísimas, lo que hemos hecho ha sido montar una presentación que se va a ver en la pantalla de televisión que está en la entrada del instituto. Luego también el cartel, quería decir que el cartel de la exposición es la fotografía que ha hecho un niño de primero de ESO que se llama Miguel Hernández. Además, que a mí me parece preciosa la foto, no sé luego qué me dirá Ciuco, le hemos añadido un código QR en el que hay un par de vídeos, de enlaces a un vídeo en el que está Ciuco Gutiérrez hablando, una entrevista que le hacen, y otro vídeo que hemos hecho en el instituto con opiniones de los alumnos de qué les ha parecido hacer el trabajo. Una pequeñita muestra. Bueno, mañana Ciuco pues hablará a todos estos alumnos que han participado en el trabajo, les dará una charla. Y al Departamento de Plástica nos encantaría que, si Ciuco lo tiene a bien, pues en la Semana Cultural, por marzo, por ahí, nos pudiera dar un pequeño taller, algún alumno, si puede ser. Eso lo dejo ahí en el aire, tiro el guante. Dale, y yo creo que no se me olvida nada. Estuve sorprendido, ¿no? Porque ante la llamada no podía decir que no, porque sería un acto de arrogancia, pero yo en este instituto he recordado estos días, entré con muy mal pie, porque yo entré con 9 años, venía del Chopos, que era como a tomar por ahí, y Torlavega lo veíamos muy lejos, y entonces yo vine aquí, yo siempre me he llamado Ciuco, hasta que pasaron por primera vez la lista en el instituto y de repente me llamaba Indalecio. Entonces odié a mis padres unos días por ponerme un nombre así, porque toda la clase se rió y yo era muy tímido. Y entonces estaba Santillana, el jugador de fútbol en el instituto, que estaba como ya a final de curso, ¿no? En sexto, preu, por ahí, y jugaba en el Barreda. Y entonces el Barreda nunca ha tenido tanto público, el Barreda, como cuando jugaba Santillana. Después del Barreda sabéis que pasó al Racing, y del Racing al Madrid. Y entonces llevaba 2 meses o así en el instituto, y yo tenía una clase, mi aula daba al patio, ahí al fondo. Y entonces yo salí, ya habían salido los mayores al recreo, salíamos los pequeños, yo era muy tímido, y entonces había un anuncio en televisión de Gila que se afeitaba con una Filomatic,
y decía que gustirrininda o una cosa así, ¿no? Que era en tono cachondo, ¿no? Y entonces se oía una voz de fondo que decía ¡Andalecio, la Filomatic! Y entonces Santillana había metido 2 goles, era un lunes, el domingo había metido 2 goles y estaba todo el patio diciendo Santillana, Santillana, y subiéndole a hombros sus compañeros. Y cuando salí yo, se dio todo el patio la vuelta y dijo ¡Andalecio, la Filomatic! Y yo pensé que no iba a ser nada en la vida, nunca, con esa mierda de nombre, y que Santillana sí iba a ser mucho, y la verdad es que Santillana saltaba mucho más que yo, como bien sabéis. Bueno, yo creo que esa timidez y todo eso, que esa situación tan absurda que viví, que me fastidió bastante, pues bueno, y todas mis circunstancias vitales. A veces digo ahí en Madrid que al ser de Torlavega, que en aquella época llovía muchísimo, ser de Torlavega que te hace estar como reconcentrado para no pisar las pozas, siempre tenías que mirar hacia abajo, pues me hizo todo un mundo de imaginación. Y luego otra cosa que también es significativo: cuando se analiza a los artistas solo se analiza por la obra generalmente, ¿no? Por las formas, por las estructuras visuales y tal, pero hay que pensar mucho en lo que sucedía. Yo nací en el 56, por tanto voy a cumplir ahora 62, y en el 56 yo era el mayor y detrás de mí venían 3 hermanas. Y en aquella época, como bien sabéis, había una ley de vagos y maleantes en las que estaban incluidos los homosexuales. Y mi padre no le gustaba nada que jugara con mis hermanas, no fuera que fuera a salir. Y entonces yo jugaba solo en mi habitación. Y cuando me ponía a jugar con mis hermanas, pues siempre había movidas. Si estaba mi padre los fines de semana, que igual llovía y no podíamos salir a la calle. Y entonces yo solo en mi habitación jugaba siempre tirado en el suelo y construyendo situaciones que yo las miraba, y yo creo que heredé todo eso de esa época. Y el juego lo fui llevando, y mi rebeldía siempre ha sido llevar el juego hasta el límite, ¿no? Era una época de normas muy rígidas en las que te decían esto puedes hacer, esto no puedes hacer. A los 7, 8, 9 años ya a la tarde, te hacían la primera comunión y te regalaban la hora. Antes de eso no había hora para un niño, y ese día te regalaban un reloj, que era como decirte, a partir de ahora hay horas, hay tiempo, el tiempo pasa. Y te decían, a partir de ese momento, la frase que más oías, los que estáis aquí, algunos, bueno, sois más jóvenes que yo en general, dice, pero la frase que más oía es, tú ya eres mayor para hacer estas cosas. Y claro, yo, ¿qué hacía en mi habitación? Pues leía esto, pero de vez en cuando jugaba. Y a mi padre decía, tú ya eres mayor para estas cosas, que jueguen tus hermanos, ¿no? Pues yo creo que todo esa especie de rebeldía que tenía yo dentro, y esa rabia por llamarme Indalecio y todas esas cosas, pues hizo que yo sacara este mundo hacia adelante. Un mundo que me costó mucho. No me costó porque me salía con fluidez y yo me dejaba llevar, pero sí que recibía críticas. Los fotógrafos no me juntaban. No. Alix me decía, ¿qué fotos, tío? ¿Qué fotos esas tan raras que haces? Y yo le decía, a mí las raras me parecen las tuyas, que parecen las de tu padre, que pareces un viejo haciendo fotos y tal. Yo le decía así. Y solo me adjuntaron 2 personas, de fotógrafos reconocidos, que uno era Chema Madoz, que compartíamos el amor por el objeto, y él trabaja desde la metáfora, yo trabajo desde la paradoja, sobre todo, y nos entendíamos muy bien y somos muy amigos. Y luego otro fotógrafo que también ha trascendido en el tiempo con notoriedad, que se llama Javier Bayonrata. En general, los fotógrafos no decían que, y sobre todo la fotografía en color, que lo ha dicho Luis, la fotografía en color estaba denostada y eso no era artístico. Bueno, eso es un poco la historia de mi paso por el instituto. Luego ya fui al Marqués de Santillana. Y luego también tengo otra cosa que me impresionó mucho, porque yo venía del Chopos, luego fui al Besaya. Pero digo que luego tengo otra cosa que me impresionó mucho, que la primera clase con don Demetrio, que luego me ayudó muchísimo, don Demetrio ya cuando fue director del Besaya, la primera clase con don Demetrio dijo, con esa voz que tenía y esa autoridad que tenía, ¿os acordáis, no? Y dijo, por favor, señores, cuando entren a clase, entren despacio y no den patadas, que yo soy muy bajo y mis oídos son muy sensibles. Y entonces yo me quedé así
y llegué a casa y digo, tenemos un profesor que nos tenía cojonados a todos. Con 9 años te dice así, como una... Y nos decía cosas así. Pero ese humor surrealista que él tenía, yo creo que cuando le pillé el truco, no sé, me gustaba mucho esa socarronería y ese humor que tenía.